¿Qué tal mis panas? Yo soy Tomás, mejor conocido como el pana de Soulflower, y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, ya que a veces lo obviamos mucho al momento de adquirir un nuevo equipo. Esto es el stroke de nuestra máquina. ¿Qué es el stroke? Para empezar, es un sistema que está dentro de nuestras máquinas que va a ayudar a controlar la fuerza del cartucho al momento de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo del tipo de trabajo, de tatuaje que tú quieras realizar, un buen stroke te va a ayudar a tener un mejor resultado. Más allá del motor que tenga esta máquina, más allá de la batería que tenga o de la fuente que estés utilizando para moverla, el stroke nos va a ayudar a controlar la fuerza, más allá del voltaje. Es muy importante separar la diferencia en qué tanto voltaje utilizo para mover un tipo de cartucho, que también va a afectar el stroke. Si tenemos un stroke muy grande, nos va a facilitar el hecho de utilizar voltajes bajos. No es necesario utilizar un voltaje alto para mover un cartucho que tal vez con un stroke pequeño necesitemos aumentar el voltaje. Entonces, básicamente el stroke es el sistema que nos va a ayudar a mover la barra que es la que empuja el cartucho. En este caso, acá tenemos un cartucho y ya sabemos básicamente las partes de dicho cartucho, el cual tiene una pequeña barra que al ser empujada es que mueve o sale nuestra aguja, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el stroke? El motor envía obviamente las revoluciones. El stroke va a convertir esas revoluciones en un movimiento fijo y constante, el cual va a mover una barra. Y esta barra nos va a empujar nuestro cartucho. Entonces, la fuerza del motor va a ser transferida al stroke, que dependiendo del número nos va a dar un golpeteo mayor o más corto. Al ser más cortito, el golpe es mucho más suave. Al ser un golpe más amplio, el golpe va a ser mucho más agresivo en la salida de nuestro cartucho. Es algo que a simple vista es bastante difícil de notar, ya que el movimiento del cartucho pues obviamente es súper rápido, pero sí se puede percibir al momento de realizar el trabajo, incluso con el oído. Muy bien amigos, ya que sabemos qué es un stroke y cuál necesitamos para trabajar, es importante saber que no todas las máquinas tienen este mecanismo de la misma forma. Normalmente los conseguimos de tres formas. La forma número 1 es con un stroke fijo inamovible. ¿Qué quiere decir esto? Que el stroke ya está dentro de nuestro sistema, del sistema de la máquina, y no puede ser modificado de ninguna forma. No podemos hacer un cambio de ninguna forma. Por ejemplo, si adquirimos una máquina que tiene un stroke de 5, como en este caso esta Bishop, no tenemos opción alguna de convertirla en un stroke de 4.2 o de repente un 3.5 o un 2.0. No se puede. Todo el sistema está totalmente interno. Si nosotros tratamos de desarmar un poco las piezas que componen nuestra máquina, que pues básicamente es el grip, y en este caso simplemente la batería, igual vamos a retirarla, pueden ver que el sistema como tal del motor está totalmente oculto. ¿Qué quiere decir esto? No hay manera alguna de nosotros poder ver o modificar el stroke que está dentro del sistema de la máquina. Entonces, estas son máquinas de stroke oculto o fijo, ¿vale? Que no es posible hacer algún tipo de cambio al momento de adquirirla. Número 2. Strokes intercambiables. ¿Qué quiere decir stroke intercambiables? Hay máquinas como en este caso esta EZ que cuentan con otro stroke, ¿vale? Incluso hay máquinas que traen hasta varios strokes, depende un poco del tipo de máquina y la marca. Pero ¿qué quiere decir esto al momento de traer un stroke adicional? Es una máquina que nos permite, al momento de nosotros retirar la capa que cuenta con el motor, observar que tiene un stroke ya puesto, ¿vale? En este caso, esta máquina tiene un stroke de 2.0 y trae uno adicional de 3.2. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder tener diferentes tipos de trabajo con una misma máquina, pero es necesario el desarmarla, ajustar el nuevo stroke y volverlo a ajustar para poder seguir trabajando con ella. Pero nos da la facilidad de poder intercambiar entre los strokes y de esta forma pues tener, digamos, más versatilidad al momento de trabajar. Solamente que es muy importante que ya debes tener muy en cuenta lo que vas a hacer para tener el stroke en ese momento activado y no tener que estar en estos cambios durante el proceso.
Hay un tercer tipo más de stroke que podemos conseguir en nuestras máquinas y en este caso se ha visto bastante en la evolución del tatuaje y es el stroke ajustable. ¿Qué queremos decir con stroke ajustable? En este caso, esta máquina, por ejemplo, es la P3 de EZ, nos muestra varios numeritos en esta parte, desde un 2.0 hasta un 4.2, y podemos simplemente tomando nuestra máquina girar y elegir el stroke en ese punto que queremos trabajar. Es algo que nos facilita bastante al momento de nosotros intercambiar dependiendo de el tipo de trabajo que vamos a realizar. Si de repente tiene líneas muy delgadas y de repente unas muy gruesas, podemos simplemente hacer un cambio de stroke y nos va a facilitar muchísimo el trabajo al momento de realizarlo. Entonces, actualmente esto es lo que podemos conseguir en el mercado en cuanto a los tipos de mecanismos en los strokes de la máquina: stroke fijo, stroke intercambiable y el tipo de stroke que nos permite simplemente girar nuestra máquina y tener diferencias. Perfecto, ya que sabemos cuál es el stroke, qué máquina debemos adquirir y todo lo demás, es importante saber cuál es el stroke necesario para un tipo de trabajo. Esto es lo que principalmente nos va a facilitar, ya que, y es lo más importante de saber en el stroke, porque en este caso, por ejemplo, esta máquina tiene un stroke de 2.0, ¿vale? Y esta máquina de acá tiene un stroke de 5.0. Podemos utilizarlas ambas en voltaje 6, por ejemplo, pero el trabajo que me va a realizar esta máquina no va a tener absolutamente nada que ver con el que me realice esta máquina. ¿Qué es entonces lo que yo debo tomar en cuenta al momento de elegir un buen stroke para el trabajo que yo realizo? Si tu trabajo es muy tenue, si tú haces líneas muy delgadas, puntillismo bastante delicado y este tipo de trabajos, incluso si tu trabajo va de la mano con el microblading para hacer cejas y este tipo de acabados bastante delicados, el stroke de 2.0 es la mejor opción, ya que es mucho menos agresivo el golpe en nuestra piel y por ende nos va a facilitar tener un acabado mucho más delicado. Aquí es donde nosotros empezamos a ver cuál es en realidad la diferencia de los strokes. En este caso, esta máquina que tenemos acá tiene un stroke de 3.5. Hay que hacer un énfasis en este tipo de número, 3.5. El stroke de 3.5 es el más estandarizado en el mercado. Casi todas las máquinas en el mercado van a tener stroke de 3.5, casi todas, ¿ok? Específicamente, si tú vas por un stroke que ya sabes qué tipo de trabajo vas a realizar, vas por una máquina, pero normalmente la mayoría tiene stroke 3.5. ¿Por qué tiene este stroke? Porque es el stroke más estándar para trabajar. Puedes trabajar tatuajes desde haciendo líneas muy delgadas hasta incluso utilizar líneas gruesas, obviamente trabajando en este caso sí ya con los voltajes de tu fuente o de la batería en este caso. Es muy importante tomar esto en cuenta al momento de, por ejemplo, si tú estás iniciando en el tatuaje, quieres probar de repente cuál sería tu mejor línea para trabajar, si quieres hacer acabados muy gruesos o quieres trabajar algo muy delgado cuando todavía no tienes muy definido qué tipo de trabajo quieres realizar, ve por una máquina de 3.5 de stroke. Va a ser el stroke más fácil para que tú puedas empezar a experimentar en qué tipo de trabajo quieres realizar y finalmente enfocarte en uno en específico, pero el 3.5 te va a dar las facilidades generales para poder dejar cualquier tipo de trabajo en el tatuaje. Ojo, tomando en cuenta qué tipo de voltaje vas a aplicar a este stroke. Por ejemplo, si tenemos una máquina con este tipo de strokes que son movibles, que ya simplemente podemos elegir cuál de ellos queremos trabajar, en este caso vamos desde 2.0 hasta 4.2, que ya es superior al 3.5 que mostramos aquí, vamos nosotros a cubrir diferentes necesidades. Pero, por ejemplo, hablemos del 4.2 en este caso, que es el más alto que nos permite este tipo de máquina, que también se puede conseguir en 4.5, es ese tipo de número. El 4.2 o 4.5 nos facilita mover agujas de repente un 11 RL en adelante con mucha mayor facilidad que esta. No quiere decir que el 3.5 no vaya a moverla. Acá es donde yo hacía énfasis en cuanto al voltaje. De repente, si tú en un 3.5 mueves un 11 RL con un 8.5 de voltaje, probablemente en un 4.2 o un 4.5 en 7 de voltaje tengas el mismo resultado.
Es bastante importante tomar esto en cuenta, no de repente para un trabajo rápido. Debes tomar esto en cuenta para tu trabajo constante, a que debemos tomar mucha precisión en el tipo de stroke al tipo de trabajo que hacemos. Mientras más voltaje utilicemos en una máquina, acortamos la vida útil del motor. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo tu trabajo siempre es de líneas bastante gruesas de 11 RL en adelante y este tipo de trabajos, enfócate en un stroke de 4.2 o 4.5, ya que vas a utilizar un voltaje menor para tener el mismo resultado que probablemente con un 3.5 y vas a alargar la vida útil de tu motor. Es muy importante tomar esto en cuenta, porque si tú sobresaturas de alguna manera una máquina con stroke pequeño para querer realizar algún trabajo más grande, que como les decía, no es que no se pueda realizar, es que vas a forzar tu máquina y por ende vas a tener una menor vida a el equipo. Por eso también hay máquinas como por ejemplo esta Bishop con stroke de 5.0 que hay que tomar muy en cuenta que es para trabajos muy específicos al momento de mover cartuchos muy grandes Magnum o RM o de repente RLs 14 o 18 RL o incluso RS también súper grandes sin ningún problema. Estas máquinas te pueden mover, vamos a llevar el mismo ejemplo del 11 RL, en un 5 de voltaje 5.5 sin problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo acá? Vamos a conseguir el mismo rendimiento con menor esfuerzo de nuestra máquina. Entonces es muy importante tener esto en cuenta al momento de utilizar o de enfocarnos en qué stroke utilizar, ya que nos va a facilitar bastante el trabajo y por ende también el resultado y nuestra vida útil del equipo. Es muy importante tomar en cuenta que con un stroke de 5.0, por ejemplo en este caso, hacer una línea delgada y bastante delicada como en un stroke de 2.0 es casi imposible. No es que no lo puedas conseguir, puedes hacerlo con muchísima práctica hasta el punto en el que lo puedas lograr. Pero ¿qué es lo que pasa? La agresividad del golpeteo del 5.0, sin importar que tengas el voltaje más bajo en la máquina, va a influir mucho en el acabado de este tipo de acabados muy delicados. Igual que en el 2.0, quieres mover un 18 RL y vas a tener que ponerle 12 de voltaje a tu fuente y ni siquiera va a ser el mismo resultado y vas a dañar básicamente el motor porque casi ninguna máquina soporta este tipo de voltajes. Por eso es muy importante tomar en cuenta el stroke sin importar, mi máquina soporta tanto de voltaje o mi máquina es de esta marca o es de aquella marca. Es muy importante tomar en cuenta qué stroke vamos a necesitar. Muy bien amigos, vamos a hacer un pequeño ejemplo de sonido para que tengan una idea más o menos cuál es la diferencia en cuanto a la agresividad del golpe con diferentes tipos de strokes. Vamos a probar esta máquina que tiene un stroke de 2.0 y en este momento su fuente está en voltaje 7. Para que escuchen un poco, inclusive el sonido ya de la máquina nos habla un poco, ¿va? Es un sonido bastante suave, el cual es referencia al golpe suave que tenemos en el stroke de 2.0. Vamos a hacer un intercambio rápido al stroke de 3.5, que es el más estándar en todos. Ya tenemos una diferencia de sonido, inclusive en el mismo voltaje, y muy clara al momento de trabajarlo. ¿Vale? Stroke de 3.5. Vamos en este caso a probar esta máquina con el punto de 4.2, el stroke 4.2, que obviamente supera al 3.5 y está en voltaje 7. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba con este. Es muy fácil detectar el sonido y la diferencia que obtenemos dependiendo del stroke. Esto va a lo que les comentaba, la agresividad del golpe que nos permite el stroke, más allá del voltaje que nosotros tengamos. En este caso, el stroke de 5.0 solamente lo tengo en voltaje de 6. Y es súper notorio la diferencia en cuanto al sonido. Entonces, es muy importante el tipo de stroke que vamos a utilizar para nosotros tener un mejor resultado con el tipo de tatuaje que realizaremos. Muy bien amigos, aquí vieron las diferencias y la utilidad real del stroke y por qué debemos ser muy conscientes de qué tipo de stroke vamos a adquirir en nuestro equipo para el tipo de trabajo que queremos realizar.
Espero que este video sea de utilidad y de esta forma ya sepan qué stroke deben elegir para trabajar. Estas máquinas que hemos presentado el día de hoy las tenemos en venta tanto en nuestro departamento de internet como también en nuestras tiendas físicas en Soulflower en todo nuestro territorio nacional mexicano. Dale like, comenta y si tienes algún tipo de duda o quieres que hablemos de algún tipo de tema en específico, lo vamos a tomar en cuenta. Yo soy el Pana y nos estaremos viendo para la próxima.